Ahora vamos a resolver un ejercicio de dinámica con dos cuerpos que están unidos entre sí a través de una soga. Entonces, este rectángulo rayado sería una superficie de apoyo o el suelo. Tenemos acá una polea por la que pasa la soga o el cable que une a los dos cuerpos 1 y 2. La masa del cuerpo 1 son 3 kilos, la masa del cuerpo 2 son 6 kilos. Sobre el cuerpo 1 actúa una fuerza de fricción de 10 newton y sobre el cuerpo 2 actúa una fuerza de 2 newton hacia abajo. Entonces, de nuevo lo que tenemos que hacer es seguir los 4 pasos que venimos trabajando. Paso 1, identificar los cuerpos en estudio, que en este caso sería el bloque 1 y el bloque 2. Paso 2 es identificar los cuerpos externos que interactúan con el bloque. Como tenemos dos bloques, tenemos que hacer una lista para cada bloque. Entonces, para el bloque 1, vemos qué agentes externos están interactuando con el bloque. Si vemos el bloque, vemos que con él interactúa la gravedad, que es la que genera la fuerza-peso, el suelo, porque el bloque está apoyado en el suelo, y vemos que también hay una cuerda que está tirando del bloque 1. Entonces vamos a poner la cuerda. No se ve más nada en el bloque 1. Pasamos al bloque número 2. En el bloque número 2, de nuevo vemos la gravedad. Suelo no, porque la caja no está apoyada en el suelo, está colgando de una cuerda, o sea que vamos a colocar la cuerda. Y tenemos una fuerza F2 que lo está tirando hacia abajo. Por ahora no vemos ninguna otra interacción con los bloques. Pasamos entonces al punto número 3, que es hacer el diagrama de cuerpo libre. De nuevo, como tenemos dos objetos en estudio, vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre 1. Vamos a ver la caja 1, hacemos el punto y en el diagrama de cuerpo libre lo que hacíamos era estas interacciones que anotamos acá, colocarlas en el dibujo. Acá en el punto 2 nos faltó la interacción de la fuerza de fricción que actuaba sobre el bloque 1, que eran 10 newton. Entonces, vamos a poner fuerza de fricción 1. Entonces, diagrama de cuerpo libre 1. Tenemos la acción de la gravedad, que dijimos que era el peso, y iba siempre hacia abajo. Entonces, vamos a poner peso, y como es el peso del bloque 1, le vamos a poner peso 1. Después, tenemos la acción del suelo, que sería la llamada fuerza normal, que dijimos que era siempre perpendicular al suelo. Entonces, como el suelo acá es horizontal, la normal va a ser hacia arriba. Es la fuerza que, digamos, sostiene a la caja para que no se caiga. Normal. Después sigue la fuerza de la cuerda, que la vamos a poner hacia la derecha, porque es como que la cuerda está tirando de la caja. Entonces ponemos fuerza de la cuerda y tenemos la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción lo que hace es siempre oponerse al movimiento. Entonces, si nos imaginamos esta situación en la vida real, uno se puede imaginar que esta caja está cayendo y por lo tanto, como están unidos con una soga, esta caja va a tender a deslizarse hacia la derecha. O sea, el bloque 1 tiende a ir hacia allá y el bloque 2 tiende a ir hacia abajo. Entonces,
vamos a suponer que esas cajas se mueven así, y si la fuerza de fricción se opone al movimiento y el bloque 1 tiende a moverse hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda. Entonces vamos a poner horizontal y hacia la izquierda a la fuerza de fricción 1. Acá tendríamos entonces el diagrama de cuerpo libre del bloque 1. Nos faltaría poner la aceleración, que como dijimos, suponemos que va a tender a moverse horizontalmente hacia la derecha. Entonces ponemos aceleración 1 y vamos a elegir los ejes. Como siempre decimos, siempre un eje tiene que tener el mismo sentido que la aceleración. Entonces vamos a poner un eje en el mismo sentido que la aceleración, vamos a llamarle X, y el otro eje tiene que estar a 90 grados y mantener la mayor cantidad de fuerzas alineadas posible. Podríamos poner el eje Y hacia arriba o hacia abajo, positivos, es lo mismo. Cualquiera de los dos estaría bien. Vamos a poner positivo hacia arriba. Y hasta acá tendríamos todo lo del bloque 1. Pasamos al diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Entonces, de nuevo, hacemos el puntito y observamos qué cosas interactúan con el bloque 2. Vemos que en primer lugar tenemos la gravedad, que era la que generaba la fuerza peso. Entonces, hacia abajo vamos a poner el peso, y como estamos hablando del bloque 2, le vamos a poner peso 2. Después, tenemos la fuerza de la cuerda. Si vemos este dibujo de la situación, vemos que el bloque 2 tiende a caer hacia abajo. Si uno suelta un objeto, va a tender a caerse. Entonces, la cuerda lo que está haciendo, en cierta manera, es frenar al bloque 2 para que no se caiga. Lo está sosteniendo. Entonces, la fuerza de la cuerda la vamos a poner hacia arriba, porque es como que está sosteniendo al bloque. Vamos a poner fuerza de la cuerda. Y nos queda la tercera fuerza, que es la F2, que iba vertical y hacia abajo. Entonces, acá abajo también vamos a poner a la F2. La aceleración, como ya habíamos dicho antes, viendo así el dibujo, uno se imagina que la caja 2 está yendo hacia abajo, entonces vamos a poner a la aceleración 2 vertical y hacia abajo. Para elegir los ejes del bloque 2, de nuevo, ponemos un eje positivo en el mismo sentido que la aceleración. Entonces, por ejemplo, podemos poner el eje Y positivo hacia abajo, y el otro eje, que sería el X, lo podemos poner hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre y cuando cumpla con la condición de estar a 90 grados. Vamos a ponerlo, por ejemplo, hacia la izquierda. Podría haber ido hacia la derecha también, pero ahí cumple las condiciones porque tenemos todas las fuerzas alineadas a estos ejes y entre ellos están a 90 grados, y el sentido de la aceleración coincide con el sentido de un eje positivo. Lo mismo acá arriba. Tenemos las fuerzas de rozamiento y de la cuerda alineadas al eje X, y la normal y el peso alineadas al eje Y. Además, el eje X positivo coincide con el sentido de la aceleración 1. Nos queda un último detalle, que es que las fuerzas de la cuerda en los dos diagramas se llaman igual. Siempre las fuerzas que son diferentes tienen que tener distinto nombre. Estas fuerzas son diferentes porque la fuerza de la cuerda de acá arriba actúa sobre el bloque 1 y la fuerza de la cuerda que está acá abajo actúa sobre el bloque 2. Entonces son dos fuerzas distintas. Entonces a esta vamos a ponerle fuerza de la cuerda 1 y a la de abajo vamos a ponerle fuerza de la cuerda 2. Ahora tenemos que pasar al análisis de la segunda ley de Newton en coordenadas, que sería el paso 4. De nuevo vamos a tener que hacer
todo el desarrollo para el bloque 1 y para el bloque 2. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración 1 en X. Vamos a empezar con el bloque 1. Entonces, miramos el diagrama de cuerpo libre de bloque 1 y el eje X serían las fuerzas alineadas al eje horizontal. Entonces, si la fuerza va hacia la derecha es positiva. Vemos que la fuerza de la cuerda 1 va hacia la derecha y la fuerza de fricción 1 va hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de la cuerda 1 va a ser positiva y la fuerza de fricción 1 va a ser negativa. Ponemos más fuerza de cuerda 1 menos fuerza de fricción 1 igual a masa 1, porque estamos viendo el bloque 1, por la aceleración 1 en X, que en este caso la llamamos A1. Si vemos ahí, la fuerza de la cuerda no sabemos cuánto vale, la fuerza de fricción sí, sabemos cuánto vale, la masa también, y la aceleración no sabemos cuánto vale. O sea que en esa ecuación tenemos dos valores que no conocemos, por lo que no vamos a poder despejar nada. Vamos a hacer el análisis para el eje Y del bloque 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa 1 por aceleración 1 en Y. Entonces, vemos qué fuerzas hay en el diagrama de cuerpo libre de bloque 1 en el sentido del eje Y, que serían fuerzas verticales. La normal va hacia arriba, o sea que es positiva, y tenemos al peso que va hacia abajo, o sea que es negativo. Entonces acá vamos a tener normal menos peso 1 igual a masa 1 por aceleración 1 en Y. Si vemos la aceleración 1, vemos que es horizontal, es decir, el bloque 1 se va a mover, nosotros pensamos que se va a mover hacia la derecha, pero nunca se va a mover hacia arriba porque no hay nada que lo esté impulsando hacia arriba, ni se va a mover hacia abajo porque abajo está el suelo. Entonces, la aceleración de bloque 1 en el eje Y, es decir, en forma vertical, es cero, porque este bloque ni sale volando ni atraviesa el piso y cae. Entonces, la aceleración 1 para el bloque Y en el eje Y va a ser 0. Si operamos un poco en esa ecuación, vemos que vamos a poder calcular la normal, que no la conocemos, porque el peso sí lo tenemos. Entonces, normal menos peso 1 va a ser igual a masa 1 por 0, nos da 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Pasamos el peso 1 que estaba restando, lo pasamos sumando y nos queda que la normal es igual al peso 1. Entonces, ahí ya llegamos a una ecuación de la que podríamos sacar alguna definición, porque el peso 1 lo podemos calcular como masa 1 por gravedad. La masa 1 son 3 kilos por la gravedad, que es 9,8. Nos da 29,4 newton. Entonces, la normal, que es igual al peso 1, valen 29,4 newton. Pero seguimos con esta ecuación ahí trabada en la que no pudimos avanzar. Entonces, este planteo fue para el bloque 1. Lo que vamos a hacer es pasar a hacer el mismo planteo, pero para el bloque 2. Entonces, vamos con el bloque 2. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 2 ahora por aceleración 2 en X.
Entonces, vamos al diagrama de cuerpo libre del cuerpo número 2. El eje X era el horizontal y si va hacia la izquierda es positivo. Vemos que en el eje X, que es horizontal, no tenemos ninguna fuerza. Entonces, en fuerzas vamos a poner 0 igual a masa 2 por y tenemos que ver la aceleración del cuerpo 2 en el eje X. Vemos que la aceleración era solamente vertical. Entonces, aceleración en el eje X, es decir, ¿este bloque se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha? Nosotros suponemos que no, que este bloque solo se va a mover hacia abajo. Pusimos la aceleración 2 hacia abajo. Entonces, la aceleración 2 en el eje X va a ser 0. Masa 2 por 0, nos queda que 0 es igual a 0, lo cual está bien, pero de ahí no podemos sacar ninguna conclusión. Vamos a pasar entonces al análisis del bloque 2, pero en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración 2 en Y. Veamos entonces el diagrama de cuerpo libre número 2. Tenemos el eje Y era positivo hacia abajo en el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser positivas y las que vayan hacia arriba van a ser negativas. Hacia abajo tenemos el peso 2 y la fuerza 2, o sea que van a ser positivas, más peso 2 más fuerza 2 y la fuerza de la cuerda 2 que iba hacia arriba, o sea que va a ser negativa, menos fuerza de la cuerda 2. Eso es igual a la masa 2 por la aceleración 2 en Y, que en este caso toda la aceleración 2 estaba en el eje Y, porque la aceleración 2 habíamos dicho que era vertical. Entonces, acá vamos a poner aceleración 2. Vemos qué valores de esos tenemos y cuáles podemos calcular. El peso 2 no lo tenemos, pero tenemos la masa 2, o sea que podríamos calcularlo como masa por gravedad. La fuerza 2 la tenemos, son 2 newton. La fuerza de la cuerda 2 no la tenemos, la masa 2 sí la tenemos y la aceleración 2 no la tenemos. Entonces, de nuevo en este punto tenemos una ecuación con dos incógnitas, que son la fuerza de la cuerda y la aceleración. O sea que hasta acá no podríamos seguir avanzando. Si miramos la ecuación anterior en la que nos habíamos trabado, vemos que también teníamos como incógnitas a la fuerza de la cuerda y a la aceleración. Entonces, como estos dos cuerpos estaban unidos por una cuerda, se van a mover en conjunto. Es decir, si este cuerpo se acelera, por ejemplo, 2 metros sobre segundos al cuadrado, este cuerpo también se va a tener que acelerar 2 metros sobre segundos al cuadrado, porque cuando este se mueva, va a arrastrar a este. Y de la misma manera, si este se quiere, es decir, el bloque 2 se quiere acelerar en mayor medida que el bloque 1 lo va a frenar a través de la cuerda. Entonces, la aceleración de bloque 1 y la aceleración de bloque 2 van a ser iguales, porque están vinculados a través de una cuerda. Entonces, la aceleración de bloque 1 es igual a la aceleración de bloque 2 y a partir de ahora le vamos a llamar simplemente aceleración. Por otro lado, la fuerza a través del largo de toda la cuerda, suponiendo que la cuerda no se deforma, es decir, que no se estira, vale siempre lo mismo. Es decir, si esta cuerda en este punto está soportando una fuerza de 10 newton, en este punto también va a soportar una fuerza de 10 newton, en este punto también va a soportar una fuerza de 10 newton, y en este también, y en este, así a lo largo de toda la longitud de la cuerda. Entonces, la otra relación que podemos sacar es que la fuerza de la cuerda 1, que es esta de acá, vale lo mismo que la fuerza de la cuerda 2, que es la que teníamos en el diagrama del cuerpo libre de abajo. Y a partir de ahora la vamos a llamar
F, Fc, fuerza de la cuerda. Algo importante para decir es que lo que vale lo mismo son los módulos, es decir, el número, pero la aceleración 1 no es igual a la aceleración 2, porque la aceleración 1 va hacia la derecha y la aceleración 2 va hacia abajo, es decir, tienen diferente dirección y sentido. Lo que es igual es su módulo, su magnitud, es decir, el número. Por ejemplo, si la aceleración fuese 2 metros sobre segundo al cuadrado, bueno, la aceleración 1 va a ser 2 metros sobre segundos al cuadrado hacia la derecha y la aceleración 2 va a ser 2 metros sobre segundos al cuadrado hacia abajo. Lo que son iguales son los módulos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es volver a escribir estas ecuaciones que nos habían trabado anteriormente. A esta la vamos a llamar ecuación A y a esta la vamos a llamar ecuación B. Las vamos a volver a escribir, pero en lugar de poner fuerza de la cuerda 1, vamos a poner simplemente fuerza de la cuerda. Y en lugar de poner aceleración 1, vamos a poner simplemente aceleración. Y con esta ecuación vamos a hacer lo mismo. Entonces, ecuación A. En lugar de poner fuerza de la cuerda, ponemos fuerza de la cuerda 1, ponemos fuerza de la cuerda. Menos. El resto de la ecuación queda igual. Fuerza de fricción 1 es igual a masa 1 por, y en lugar de poner aceleración 1, ponemos aceleración. Entonces, ahí tenemos reescrita la ecuación A. Vamos a reescribir la ecuación B. En la ecuación B teníamos peso 2 más fuerza 2 menos, y en lugar de poner fuerza de la cuerda 2, vamos a poner fuerza de la cuerda. Igual a masa 2, y en lugar de poner aceleración 2, vamos a poner aceleración. Entonces, ahora podemos ver que tenemos de nuevo fuerza de la cuerda y aceleración, no conocemos su valor, y todo el resto de los valores sí conocemos su valor. De nuevo tenemos dos incógnitas para una ecuación y dos incógnitas para una ecuación. Pero ahora tenemos dos ecuaciones con las mismas incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar esas ecuaciones. Vamos a juntar estas dos ecuaciones porque están relacionadas entre sí, porque corresponden a dos cuerpos que se mueven en conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a despejar la fuerza de la cuerda de esta ecuación y vamos a despejar la fuerza de la cuerda de esta ecuación y las vamos a igualar. Entonces, fuerza de la cuerda es igual a masa 1 por aceleración más fuerza de fricción 1. Lo único que hicimos fue pasar la fuerza de fricción que estaba restando, la pasamos sumando. De este otro lado, con esa otra ecuación, lo mismo, tratamos de despejar la fuerza de la cuerda. Como está restando, la vamos a pasar sumando. Entonces, peso 2 más fuerza 2 es igual a masa 2 por aceleración más fuerza de la cuerda. Ahora nos quedó, sumando a la fuerza de la cuerda, este término M2 por A. Entonces, ese término M2 por A que está sumando, lo vamos a pasar restando hacia el otro lado. Por lo tanto,
peso 2 más fuerza 2 menos M2 por A es igual a fuerza de la cuerda. Entonces, ¿a qué llegamos acá? Esta ecuación A nos dice que la fuerza de la cuerda es igual a todo esto, a masa 1 por A más fuerza de fricción 1. Y esta ecuación, que viene de la ecuación B, nos dice que la fuerza de la cuerda es igual a peso más fuerza 2 menos masa 2 por A. Entonces, si esto es igual a fuerza de la cuerda y esto es igual a fuerza de la cuerda, significa que estas dos expresiones que están marcadas con azul son iguales entre sí, porque las dos son fuerza de la cuerda. Entonces vamos a igualar esas dos expresiones. M1 por A más fuerza de fricción 1 es igual a peso 2 más fuerza 2 menos M2 por A. Y ahora, si nos fijamos, la masa 1 la conocemos, la aceleración no. La fuerza de fricción 1 sí. El peso 2 sí. La fuerza 2 sí. La masa 2 sí. Y la aceleración no. Entonces nos quedó una ecuación con una sola incógnita que es la aceleración. Lo único que tenemos que hacer ahora es despejar la aceleración de esta expresión. Vamos a trabajar entonces para despejar la aceleración de esta expresión. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tratar de dejar todos los términos que tengan aceleración de un lado de la igualdad y los términos que no tengan aceleración del otro lado de la igualdad. Entonces, por ejemplo, tenemos este término tiene aceleración y este término tiene aceleración. El resto de los términos, es decir, este y este, no tienen aceleración. Entonces, los términos con aceleración los vamos a pasar al lado izquierdo. Masa 1 por A ya está en el lado izquierdo. Entonces lo dejamos acá. Masa 1 por A. Y el término masa 2 por A está restando. Entonces lo vamos a pasar sumando. Más masa 2 por A. Eso es igual a. El peso 2 y la fuerza 2 no tienen aceleración. Lo vamos a dejar del lado derecho. Y este término, que es la fuerza de fricción 1, que estaba del lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado derecho. Como estaba sumando, lo vamos a pasar restando. Menos fuerza de fricción 1. Entonces, lo que estamos buscando, recordemos que es despejar la aceleración. Vamos a tratar de combinar estos dos términos en uno solo para poder dejar sola la aceleración. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hay que hacer es utilizar la propiedad recíproca de la distributiva. Entonces, vamos a poner aceleración por, vamos a abrir paréntesis, masa 1 más masa 2. Y vamos a cerrar el paréntesis. Ahí se puede ver que si hacemos la propiedad distributiva de este producto en la aceleración, nos queda que es aceleración por masa 1, que es este primer término, más aceleración por masa 2, que es este segundo término. Para ponerlo más fácil, hagamos de cuenta que la aceleración son caramelos. La masa 1 es 3 y la masa 2 es 5. Entonces, si tengo 3 caramelos más 5 caramelos, ¿cuántos caramelos tengo? Tengo 3 más 5 caramelos. ¿Sí? Eso lo va a hacer la propiedad recíproca de la distributiva del producto respecto de la suma. Del otro lado nos queda todo igual. Peso 2 más fuerza 2 menos fuerza de fricción
1. Entonces, ahora nos quedó la aceleración multiplicada por todo este paréntesis. En este punto, si queremos, podemos reemplazar los valores que conozcamos o podemos directamente pasar todo este paréntesis dividiendo. Vamos a reemplazar un poco los valores para ir viendo cómo va quedando. Entonces queda que aceleración por masa 1 más masa 2 es 3 más 6. 3 kilos más 6 kilos es igual a el peso 2, que es 6 kilos por la gravedad. 6 por 9,8. 58,8 newton. Más la fuerza 2, que eran 2 newton. Menos la fuerza de rozamiento en el bloque 1, que eran 10 newton. Entonces, esto sería 3 kilos más 6 kilos, nos da 9 kilos. Estos 9 kilos que están multiplicando la aceleración, los vamos a pasar dividiendo. Y de aquel lado nos queda, hacemos esta suma, son 50,8 newton dividido los 9 kilos que teníamos multiplicando la aceleración. Entonces, 50,8 dividido 9 da 5,6. La aceleración nos da 5,6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ahí calculamos cuánto vale la aceleración. ¿Pero qué aceleración es? ¿La aceleración 1 o la aceleración 2? Bueno, es las dos. Recordemos que dijimos que la aceleración 1 vale el mismo número que la aceleración 2. Entonces, la aceleración 1 y la aceleración 2 valen 5,6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que la aceleración 1 es horizontal y hacia la derecha y la aceleración 2 es vertical y hacia abajo. Pero las dos valen 5,6 metros sobre segundos al cuadrado. Nos queda calcular la tensión o fuerza de la cuerda. Lo que tenemos que hacer es mirar los cálculos que tengamos y buscar una ecuación a partir del cual podamos calcular esa fuerza de la cuerda. Entonces, si miramos, acá tenemos una ecuación con fuerza de la cuerda, pero no nos dice mucho. En general, la solución la vamos a encontrar en las ecuaciones A y B que igualamos antes. Entonces acá, por ejemplo, fuerza de la cuerda es igual a masa 1 por aceleración más fuerza de fricción 1. Son todos números que conocemos. La masa la conocemos, la aceleración la acabamos de calcular y la fuerza de fricción también la conocemos. Si vemos acá, también tenemos que la fuerza de la cuerda es igual a el peso 2 más la fuerza 2 menos la masa 2 por la aceleración que la acabamos de calcular. Entonces, esta fuerza de la cuerda o tensión, a veces le llaman tensión a la fuerza de la cuerda, la podemos calcular como M1 por A más fuerza de fricción 1 o como P2 más F2 menos M2 por A. Si, con cualquiera de las dos ecuaciones que lo calculemos, nos debería dar el mismo número. Vamos a hacerlo con este, por ejemplo. Vamos acá. Fuerza de la cuerda es igual a M1 por A
más fuerza de fricción 1. Entonces, la fuerza de la cuerda es igual a la masa 1, que eran 3 kilos, por la aceleración 5,6 metros sobre segundos al cuadrado, más la fuerza de fricción 1, que eran 10 newton. Hacemos esta cuenta y nos da que la fuerza de la cuerda son 3 por 5,6, 16,8 newton, más 10 newton, o sea que la fuerza de la cuerda son 26,8 newton. Si hacemos la misma cuenta, pero con esta ecuación, nos debería dar lo mismo. Entonces vamos a hacer peso 2, que es 6 kilos por 9,8, más la fuerza 2, que eran 2 newton, menos la masa 2, que son 6 kilos, por la aceleración, que es 5,6. Nos da 27,2 newton. Entonces, si lo calculamos acá, la fuerza de la cuerda nos daría 27,2 newton. Que no es exactamente lo mismo que nos dio acá, pero es muy parecido. Seguramente esa diferencia, que es de 0,4 newton, se debe al redondeo del número de la aceleración. Pero está ahí, está en el orden de 27 newton. O sea que con las dos formas de calcularlo nos dio igual. Entonces, repasando un poco lo que hicimos. Teníamos el caso inicial con los dos bloques unidos entre sí por una cuerda. Hicimos el paso 1, que es identificar los cuerpos en estudio, bloque 1 y bloque 2. Hicimos el paso 2, que es identificar los agentes externos que interactúan con los cuerpos en estudio. Como tenemos dos cuerpos en estudio, vamos a hacer dos listas, una para el bloque 1 y una para el bloque 2. Pasamos al paso 3, que es hacer los diagramas de cuerpo libre y seleccionar los ejes de referencia. Entonces, como tenemos dos bloques, vamos a tener el diagrama de cuerpo libre del bloque 1 y el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Algo importante es que cada cuerpo va a tener su propia aceleración y puede tener su propio eje de referencia. O sea, no necesariamente los ejes de referencia para el cuerpo 1 tienen que ser iguales a los cuerpos de referencia del bloque 2. De hecho, en este caso, los elegimos diferentes. Una vez que seleccionamos los ejes de referencia, pasamos a plantear la segunda ley de Newton en coordenadas. Primero lo hicimos para el bloque 1 y después para el bloque 2. Avanzamos hasta donde los datos que tengamos nos lo permiten. Cuando nos trabamos, como fue este caso de acá, lo dejamos ahí y pasamos al análisis de la segunda ley de Newton, pero esta vez para el bloque 2. De nuevo, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración del bloque 2 en X, y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración del bloque 2 en Y. Y de nuevo avanzamos hasta que los datos que tengamos nos lo permitan. Cuando nos traemos, observamos las ecuaciones que tenemos y de esta ecuación, que era la suma de fuerzas en Y del bloque 1, pudimos obtener el valor de la normal, que es la reacción del piso sobre el cuerpo 1. De esta ecuación, que era la suma de fuerzas en X del bloque 2, no pudimos obtener nada y nos quedaron estas dos ecuaciones que tenían la particularidad de tener dos incógnitas cada una. Teníamos de incógnita acá arriba la fuerza de la cuerda sobre el bloque 1 y la aceleración 1, y en esta ecuación de acá abajo teníamos de incógnita la fuerza de la cuerda sobre el bloque 2 y la aceleración 2.
Entonces lo que hicimos fue plantear que como los cuerpos estaban unidos por una cuerda y esa cuerda era ideal, es decir, que no se estiraba, las aceleraciones de los bloques iban a ser iguales, porque estos dos bloques, al estar unidos, se van a mover en conjunto. Entonces dijimos que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2 y que a partir de ahora le íbamos a llamar simplemente aceleración. Por otro lado, dijimos que las fuerzas a través de una cuerda valen siempre lo mismo. Es decir, si en este punto la fuerza vale 27 newton, en este punto va a valer 27 newton, y en este punto también, y en este punto también. Entonces, dijimos que la fuerza de la cuerda 1, que era una de las incógnitas, iba a ser igual a la fuerza de la cuerda 2, que era otra de las incógnitas, y que a partir de ahora le vamos a llamar fuerza de la cuerda. Una vez que planteamos estas igualdades, lo que hicimos fue reescribir las ecuaciones que teníamos más arriba, pero con estos nuevos nombres que le habíamos puesto a las aceleraciones y a las fuerzas de la cuerda. Entonces, a esta ecuación la llamamos ecuación A y la volvimos a escribir, pero en lugar de poner fuerza de la cuerda 1 y aceleración 1, pusimos fuerza de la cuerda y aceleración. Y a la ecuación B también la volvimos a escribir, pero en lugar de poner fuerza de la cuerda 2 y aceleración 2, pusimos fuerza de la cuerda y aceleración. Entonces ahora lo que obtuvimos son dos ecuaciones que cada una de ellas tiene dos incógnitas, pero es la misma incógnita para las dos ecuaciones. Es decir, en esta ecuación A teníamos incógnitas a la fuerza de la cuerda y a la aceleración. Y en esta ecuación B teníamos incógnitas a la fuerza de la cuerda y a la aceleración. O sea, las dos incógnitas son iguales para las dos ecuaciones. Como los dos cuerpos están relacionados entre sí, vamos a combinar esas ecuaciones. ¿Cómo hacemos eso? Despejamos la misma incógnita de las dos ecuaciones. En este caso lo que hicimos fue despejar a la fuerza de la cuerda, porque como no había nadie multiplicando la fuerza de la cuerda, iba a ser más fácil despejarla. Si vemos la aceleración, está siendo multiplicada por la masa. En ambos casos, entonces por ahí se puede dificultar un poquito más el despeje. Entonces despejamos la fuerza de la cuerda de este lado y despejamos la fuerza de la cuerda de aquel lado. Esta ecuación nos dijo que la fuerza de la cuerda era igual a masa 1 por aceleración más fuerza de fricción 1. Y esta otra ecuación nos dijo que la fuerza de la cuerda era igual a el peso 2 más la fuerza 2 menos la masa 2 por la aceleración. Entonces, si esto es igual a la fuerza de la cuerda y esto era igual a la fuerza de la cuerda, estas dos tienen que ser iguales. Las dos expresiones marcadas con el marcador azul tienen que ser iguales, que es lo que hicimos en este paso de acá. Igualamos las dos expresiones de la fuerza de la cuerda. Una vez que hicimos eso, nos dimos cuenta que la única incógnita que nos quedaba era la aceleración. Entonces, a partir de ahí, lo único que tuvimos que hacer fue despejar la aceleración de esta expresión. En el medio tuvimos que usar la propiedad recíproca de la propiedad recíproca distributiva para dejar sola a la aceleración en este término. Una vez que obtenemos la aceleración, lo que hicimos fue buscar una expresión en los cálculos que habíamos desarrollado que nos permita calcular la fuerza de la cuerda, que la encontramos acá en la expresión o ecuación A y en la expresión o ecuación B. Con cualquiera de las dos que la calculemos va a estar bien, y de hecho nos debía dar lo mismo con las dos expresiones. Acá nos dio 26,8 newton con la expresión A y 27,2 newton con la expresión B, que es prácticamente lo mismo. La diferencia se puede ver al redondeo que se hizo en el número de la aceleración, pero es prácticamente 27 newton con ambos resultados.
Eso sería todo. La forma de proceder es siempre seguir los 4 pasos. La particularidad que se suma cuando tenemos dos bloques es que en general vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a trabar con la segunda ley de Newton en los dos bloques. Entonces, en ese punto, en general lo que hacemos es plantear esta condición de que las aceleraciones y las fuerzas de la cuerda o las fuerzas entre sí son iguales y a partir de ahí vamos a tener que combinar las dos ecuaciones para poder hacer el despeje.